Hola, hola, ¿qué tal? Por acá, Agumar Alseco, y estoy complacido y agradecido con Dios por esta nueva edición de A Todo Volumen, y nuestro programa se viste de lujo porque vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante, como lo es la educación en tiempos de crisis. Y para ello está como invitada una gran amiga a quien aprecio mucho. Ella es educadora, es pastora, y es una mujer de fe con una carrera importantísima en la educación. Les estoy hablando de Luciana López de Parra. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme pues a su programa. De verdad que un honor para mí hablar de este tema tan importante como lo es la educación, y que me haya invitado precisamente para hablar de este tema que me apasiona. De verdad que es un honor. El honor es nuestro, el honor es nuestro. Y para hablar de la educación primero hay que definirla. ¿Cómo podríamos definir la educación? Bueno, vamos a definirla primero en términos generales. Hablamos que la educación es la transmisión de conocimientos, de tradiciones, de cultura, de valores, de una generación o de una sociedad a una generación. Su raíz etimológica nos lleva a definirla como enseñar, como instruir, como formar. A veces nosotros tenemos un concepto de educación popular. Cuando una persona es bien portada, practica los valores, sabe tener buenas relaciones, tiene buenos hábitos, decimos que esta persona tiene una buena educación. Eso normalmente en la calle decimos, ese niño, esa niña o esa persona es bien educada, porque practica aquellos valores necesarios para la vida, y sobre todo el civismo, la manera de conducirnos en la sociedad. Si nos vamos a hablar, si hablamos de una manera más técnica, definimos la educación como un proceso donde se desarrollan las facultades del individuo. ¿Cuáles facultades? Intelectuales, físicas, morales, para introducirlo en una sociedad. Pero si todo lo que anteriormente le he comentado, y la palabra aquí que resalta es que la educación es un proceso. Podemos definirla como un proceso. Ahora, ¿cómo se fomenta la educación? ¿Cómo se puede fomentar una buena educación? Bueno, hay tres tipos de educación. La educación informal, que es la que nosotros a diario les enseñamos a nuestros hijos. Porque usted no se pone un cartel y dice, hoy vamos a hablar del respeto, vamos a hablar de valores en nuestra casa. No, eso es espontáneo, eso le enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Yo creo que es la más importante, porque es donde nosotros fomentamos los valores. Es espontánea, enseñamos y donde nos desenvolvemos, en el área donde nos desenvolvemos, en la familia, sobre todo, que es la base, ¿verdad? En la comunidad. A esa educación le llamamos educación informal. Pero hay otro tipo de educación, la educación no formal. Sabe que como seres humanos tenemos muchos dones, muchos talentos, muchas cosas. Somos creativos, porque el ser humano es así, súper creativo. Y bueno, y esta educación no formal es la que se hace en academias para desarrollar y obtener un oficio. Sí, yo creo que usted ha notado que hoy en día los jóvenes hacen cursos de diferentes ramas para adquirir un oficio, pero esa es una educación no formal. No me lleva a obtener un título, pero la educación formal es la que me conduce a un título, y esa se da en los centros educativos. Se refiere a la educación. Ese es un proceso, porque se da en centros ya educativos, universidades, escuelas públicas o privadas, centros, instituciones avaladas por el Estado, que cuando yo cumplo ciertos requisitos, contenidos programáticos, sistemáticos, obtengo como resultado un título que me conduce a ser un profesional en diferentes áreas. Entonces, ¿cómo fomentamos la educación? Tenemos tres maneras de fomentarla. Informal, que como le dije anteriormente, para mí es la más importante, porque esto es lo que va a garantizar que nuestros hijos y nuestros niños y que el país entero pues se conduzca a la educación formal. La formal es la que es del día a día, lo cotidiano. El diario vivir, es lo que el niño, el adolescente aplica, porque
viene desde el hogar. Pero la escuela y la comunidad también juegan un Es verdad. papel importante Es pues, verdad. en el desarrollo de esta educación. Pero tenemos 3 maneras de fomentar la educación en nuestro país. Y esta última, la educación formal, muchas veces, y es lo que escuchamos a diario de nuestros jóvenes, ¿no? Me voy a la no formal porque hago un curso, tengo un emprendimiento y listo. Y hay que recordarle que sí, tienes habilidades y esto te hace desarrollarte en otras áreas del saber, pero siempre conducirlo. Eso lo hago yo en el lugar donde trabajo. Siempre los conduzco, los guío a la educación formal, a que debes escoger una carrera. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener un título y hacerte o que puedas lograr pues, ser un profesional. Excelente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fomentan esa educación? Porque hay personas que desde la informalidad pueden transmitir antivalores, pero también, profesora, como decías, ahí dentro de la formalidad, también personas preparadas que lo hacen. ¿Quiénes son los indicados para hacer de la educación nuestra algo extraordinario? Sé que estamos viviendo momentos no muy sencillos a nivel de educativos, pero háblenos acerca de quiénes son los encargados de fomentar realmente la educación. Bueno, constitucionalmente el Estado es el primer responsable de garantizar la educación, ¿sí? Tenemos unos artículos en nuestra Constitución. El artículo 80 nos habla sobre que la educación es un derecho. En el artículo 102 nos habla que el Estado es el garante o es el que debe de garantizar la educación. Esta debe ser gratuita y obligatoria. Pero hablando o parafraseando el 102 nos dice sobre quiénes conforman la comunidad educativa. Entre esas estamos los docentes, así que somos parte fundamental en un proceso de enseñanza y aprendizaje. En el proceso o en la educación formal. Cierto. Jugamos un papel importante. El Estado debe de garantizar, la institución debe velar para que la institución y los centros educativos tengan un buen estado, un ambiente agradable para que el niño pueda tener el aprendizaje. Pero nosotros somos fundamentales, porque los docentes son parte fundamental. Yo creo que somos los más importantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque somos los encargados de guiar, de enseñar, de instruir, de llevar a cabo una serie de contenidos para que ellos logren objetivos. Profesora, considerando también que la familia, la comunidad y la iglesia también son corresponsables. Por supuesto, de hecho en el artículo dice que todos los que padres representantes y todo lo que involucre en este proceso educativo, y ahí estamos nosotros como padres y representantes, que nuestro papel es fundamental, nuestros hijos tengan una educación de calidad. Como bien lo dijo, nuestro país está pasando por momentos difíciles y sobre todo estamos siendo abarcados lo que es la educación. Y allí, más que nadie, nosotros, porque bíblicamente nos dice que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿verdad? Somos nosotros los responsables, en primer lugar, de garantizarle una calidad, una buena educación a nuestros hijos. Profesora, ¿cómo hacen? Hay personas, inclusive padres, representantes, que como que no toman en cuenta la educación o no le dan la importancia, mejor dicho. ¿Qué piensa usted al respecto? Hay personas que dicen, no importa que mi hijo no estudie, que mi hijo no se prepare o que mi representado no adquiera conocimientos. ¿Qué opina usted al respecto? Porque esto, el día de mañana, a veces me pregunto, ¿a quién le vamos a dejar al país? Es triste cuando vemos papás y mamá, papá, mamá, representantes, que bueno, no importa, si él no quiere estudiar, que no lo haga. Eso nos entristece, porque el hecho de que nosotros como representantes no garanticemos la educación en nuestros hijos, eso acarrea atraso en nuestro país, porque somos los primeros responsables. Y como le digo, la educación pues está teniendo dificultades, el proceso, hay un proceso difícil en nuestro país donde los docentes, para nadie es un secreto que los docentes estamos
en este proceso de ir 2 o una vez a la institución. Y el estudiante, esto no le garantiza al estudiante tener una educación de calidad. Por eso allí entra el papel de papá y mamá. ¿Qué tanto sabe mi hijo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Tiene dificultades en matemáticas? ¿Tiene dificultades en lenguaje? ¿Cómo logro que mi hijo supere sus dificultades? Allí estamos nosotros. Y cuando vemos papá y mamá que no les importa eso, de verdad que nos entristece y decimos, oye, como dijo Nelson Mandela, ¿verdad? Dijo que la mejor arma es la educación, ¿sí? Parafraseando su enunciado allí. Y nosotros, al darle una calidad educativa a nuestros hijos, le estamos empoderando. Sin duda para alguna. Que se desenvuelvan en la sociedad, para que nadie los engañe, porque la educación te empodera, te abre el intelecto. Exacto. Y te ayuda y te da herramientas para tomar buenas decisiones, para distinguir entre lo bueno y lo malo. He escuchado en estos momentos a un muchacho que me contaba una historia que estudió con mucho sacrificio, vive lejos de acá de la ciudad, se paraba muy temprano a venir. De hecho, tenía que trabajar los fines de semana para venir a estudiar. Y le decían, ¿cómo? ¿De qué te vale? Le decían los papás, para allí estar la motivación que tiene que haber de parte de papá. Y que cuando no hay, gracias a Dios que existen personas decididas a lograr sus objetivos a pesar de las dificultades. Entonces, este joven me contaba y me decía que su papá le decía que para qué le iba a servir eso. Y que dejara de estudiar y que mejor trabajara para que pudiera aportar para su hogar. Y él le decía, yo voy a hacer las dos cosas. Y me decía, profe, ¿sabe una cosa? Que lo que me enseñaban en la universidad, como él tenía que arreglar varios estantes, yo lo hacía intelectualmente, podía sacar las cuentas y podía sacar y decir cuánto puedo hacer en cuánto tiempo y cuánto tiempo me están dando. Y yo era el primero que terminaba. Y yo dije, la educación sí sirve. Porque lo hago más rápido que todos los que tienen mejores tiempos y muchos años en esto. Pero nada más con pensar, multiplicar y saber cuánto puedo hacer por hora, entonces puedo sacar el trabajo más rápido. Entonces no necesitaba trabajar toda la semana, trabajar los fines de semana. Y ellos tenían que trabajar toda la semana. Entonces, por eso les digo, la educación te empodera, te abre el intelecto y te ayuda pues a ser mejor persona. ¿Cuáles son los recursos con que contamos acá para empoderar esa educación y llevarla a nuevos niveles? Bueno, en primer lugar, el personal, el mejor recurso que tenemos es el personal humano, los docentes. Los docentes que hablamos de que somos esa respuesta en medio de estas dificultades en las cuales estamos viviendo. El docente que a pesar del poco salario, a pesar de las condiciones, esa persona se levanta, planifica y va a dar la clase. Profesionales. Mire, nosotros tenemos en la institución donde trabajamos excelentes profesionales, excelentes, con posgrados, con doctorados, porque nos preparamos en las mejores universidades de nuestro país. Y eso es un recurso invaluable que tenemos nosotros, los docentes, los amantes y los apasionados por enseñar, que estamos pasando un momento difícil en cuestiones del salario, sí, pero a pesar de ese docente da el todo por el todo y es una persona responsable y que ama lo que hace. Entonces, el mejor recurso que tenemos es nuestros docentes, nuestros héroes, ¿sí? Que al igual que los médicos, al igual que las enfermeras, los docentes son los que tenemos esa interacción con el individuo. El docente es psicólogo, el docente es guía, el docente es papá a veces, el docente es mamá, ¿sí? Es consejero. ¿Sí? El docente muchas veces es el que le da el abrazo a ese niño porque papá y mamá no están en el país. Ese es el mejor recurso, porque tenemos personas apasionadas, con vocación para enseñar. Otro de los recursos que contamos es que la educación en nuestro país sigue siendo gratuita, que debemos aprovechar y enseñar a nuestros niños a valorar eso,
que a pesar de que tenemos dificultades en cuanto al salario, tenemos universidades todavía que pueden estudiar y pueden escoger una carrera y lo pueden hacer. Pueden graduarse en lo que deseen. Y ese es otro recurso que tenemos, que en otros países, como usted bien sabe, papá y mamá desde muy pequeños, claro que existen en nuestro país universidades de prestigio privadas, pero le estoy hablando en términos general, las gratuitas, ¿verdad? Sí. Tenemos papá y mamá en otros países que desde pequeños ellos tienen un fondo para la educación universitaria de sus hijos. Es verdad. Acá el estudiante puede escoger una carrera según su vocación y las puertas de las universidades están abiertas. Y saben lo que pueden causarnos dolor, que a veces no se está aprovechando porque se está mirando solamente este momento, este presente, esto que vivimos. Y debemos despertar y enseñar a nuestros hijos que esto va a pasar, que esto pronto va a pasar y que escoger una carrera, estudiarla, es la mejor opción que puede tener. Porque siempre digo, estudiar siempre es la mejor opción. No importa la edad que tengamos, porque nunca debemos dejar de hacerlo. Debemos siempre estar preparándonos. Pero hablando de los recursos, los anteriores que les acabo de decir, de verdad que yo le doy un aplauso a todos mis colegas, a todos mis compañeros, a todos los profesionales en el área de educación en nuestro país, porque seguimos de pie y seguimos dándole y aportando ese granito de arena para que nuestra sociedad se mantenga, porque sin educación el país no progresa. Una pregunta en dos vertientes, profe. En primer lugar, ¿qué motiva a un profesor a continuar con esta vocación? Y en segundo lugar, ¿cómo se motiva a un niño, adolescente o un joven para que estudie? Yo creo que lo que motiva a un docente a seguir ejerciendo su carrera es la vocación, es la pasión por enseñar. Como le digo, el docente hoy en día hacemos de todo para poder garantizar también el bienestar de nuestros hijos, porque docente de aula también es papá, también es mamá soltera quizás, o es padre, ¿sí? Y lo impulsa la vocación, que es ese deseo porque te preparaste, porque te gustó tu carrera, porque amas el enseñar. Yo creo que lo que motiva hoy en día al docente es su vocación, que lo mantiene en pie. Que cuando quizás, y lo he escuchado de mis colegas, tengo muchas ofertas de trabajo, pero yo quiero seguir enseñando. Puedo hacer otras cosas y hacen otras cosas, pero su principal vertiente o lo que hacen y lo que les apasiona es la enseñanza. Ahora, ¿cómo motivamos a nuestros hijos? Con nuestro ejemplo. Nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Si papá y mamá leen un libro, mi hijo va a leer libros, porque es lo que les estoy enseñando. Es lo que ellos ven. Lo que ellos ven, ¿sí? Que como le digo, no les voy a enseñar a que deben leer un libro, no. Viendo los hábitos, los buenos hábitos que practica papá y mamá, eso los va a inspirar, porque estoy segura que le preguntamos a cualquier niño con papá y mamá profesional, médico, le pregunta qué va a hacer, el niño le va a decir médico como mi papá. Es verdad. ¿Sí? O voy a estudiar derecho, o si el papá y a mamá le gusta mucho la cocina, quiero ser chef, ¿ves? Entonces yo creo que el mejor ejemplo y cómo enseñar es con nosotros mismos, motivar a nuestros muchachos, a pesar de ayudarlos. Yo que sé que no todos somos pedagogos, ¿sí? Porque en casa yo no estudié educación, puede decir papá y mamá, pero busca ayuda, ¿sí? Búscale ayuda para que tu niño ame lo que hace y que sepa que la suma y la resta le va a servir, le va a ayudar, porque si le dale un billete y que le vaya a comprar una golosina y que no sepa cuánto cobra entonces motívalo de esa manera, motívale a decir, la educación es importante, tu formación es importante, el estudiar es necesario para tu vida, para que te desarrolles de una manera, ¿sí? Integralmente en la sociedad, pues. Profe, quiero añadir a eso porque la educación es tan necesaria que indistintamente de el talento, la vocación que se tenga, el estudio nunca va a sobrar.
El estudio siempre va a garantizar, agudizar esa habilidad, esa técnica, para que una persona pueda desarrollar el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. El conocimiento siempre va a brindar oportunidades, va a abrir puertas e inclusive va a fomentar ese desarrollo integral, espiritual, ético y moral que necesitamos en nuestro país y en nuestra sociedad, que se sigan levantando generaciones bajo este fundamento como lo es la educación. Profe, ya para ir finalizando, ¿qué consejos usted quiere brindar? Unas últimas palabras, o no sé, lo que usted quiera decir a las cámaras que nos están en estos momentos observando. Bueno, la educación es sumamente importante para el desarrollo de una sociedad y nosotros somos los responsables de garantizarle una educación de calidad a nuestros hijos para que se desarrollen de una manera extraordinaria dentro de la sociedad, para que tengan mejores oportunidades, en el lugar donde él esté, donde él se pare. Una persona educada se nota y se puede diferenciar del resto. Así que papá y mamá, padres representantes, la educación informal es la base para las otras educaciones que les nombré en el desarrollo del programa. Así que si tú enseñas a tu hijo desde casa la parte moral, la parte espiritual, que es tan necesaria en estos tiempos, formar a nuestros hijos para que amen a Dios, para que amen a nuestro Padre Celestial. Sabemos que de allí, como Él es amor, de Él emana todas las cosas y vamos a tener un joven, vamos a tener un hombre, un individuo integralmente preparado para la vida. Muchas gracias, profesora. Ha sido un honor tenerla acá con nosotros en A Todo Volumen, ya por segunda vez. Recuerdo que en temporadas anteriores nos acompañó con su esposo. Sí. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor. Y siempre que hablamos de educación, pues allí estoy, porque además de ser educadora, es lo que me apasiona. Yo creo que Dios me ha dotado de este don, que amo lo que hago y por lo tanto lo hago con ese amor y con esa pasión, y que quiero y estoy dispuesta a seguir aportando ese granito de arena para que mi país siga adelante. Así que yo creo que así como yo, estamos muchísimos docentes ahí, luchando para fomentar mejor la educación en nuestro país. Gracias por persistir y gracias a todos esos profesores que día a día se esfuerzan por brindar una educación empoderante y una educación a nuestros hijos. Y ya quiero finalizar con un pasaje de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, donde se enseña o se dice unas palabras que Dios expresó: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento está dañando a niños, a jóvenes, a familias enteras. La ignorancia es sinónimo de oscuridad. Y cuando no se tiene conocimiento, ¿qué pasa? No se tienen las herramientas precisas y correctas para resolver problemas, para entablar buenas relaciones y sobre todo no se tienen las herramientas para construir futuro, un futuro que todos nos merecemos. De manera que el consejo es: sigamos adelante, fomentemos la educación y permitamos que nuestras generaciones se levanten con valores y principios, porque este mundo necesita ser construido por personas que promuevan el bien y no el mal. Y como siempre culmino este programa, no se olviden que de la mano de Dios todo es posible. There's no drug that